¿Qué tal? Muy buenos días. En realidad la pregunta que iba a hacer era otra, pero a partir de lo que preguntó la senadora Tagle, creo que hay la oportunidad de hilarla, con respecto a lo que usted nos ha contestado en materia de la existencia, tanto el inicial como con la que usted ha dejado los cargos en los que ha estado. Voy a leer varias de la estadística que he sacado precisamente para tener en contexto las preguntas que le quiero formular. Solamente quiero dejar en claro que estas tienen que ver con pues la parte que establece la Constitución, donde quienes son propuestos por parte del presidente de la República tienen que destacar por la eficiencia en cuanto al desempeño de sus cargos. De hecho, así lo dice la Constitución, además de otras cosas como probidad. Y quiero subrayar el tema de la eficiencia, porque me parece que no es un asunto menor, que esta sea en comparación, primero hago la lectura, en comparación con otros tribunales colegiados de circuito, en materia administrativa del primer circuito, el 14º, que es en el que estuvo usted antes, es de los que más días tarda en resolver asuntos, 147 días para amparo directo. El número de días más bajo para otro tribunal de circuito es de 58 días, 123 para amparo en revisión. El número más bajo es de 37 días. Es decir, mientras que para el tribunal en el que usted estaba eran 147 días, el promedio podría ser de 58 días para otros. De igual forma, es de los tribunales de circuito, estamos hablando del mismo en el que estuvo usted anteriormente, que menores egresos por sentencia tiene, 1,480, cuando la mayoría de estos en materia administrativa del primer circuito sobrepasan los 2,000. Usted y obviamente sus compañeros, 1,480, la mayoría sobrepasan los 2,000. Durante el 2014 se mostró una permanente tendencia a la acumulación de carga de trabajo, pese a que los ingresos de asuntos tendieron a la baja y los egresos siempre estuvieron por debajo de los primeros. Me quise poner aquí porque esta es la gráfica. O sea, entran más cosas que las que salen y, digamos, la productividad en términos comparativos, pues la verdad es que esta grafiquita es la del tribunal en el que usted estaba. Es la más alta. Es el último lugar en términos de rezago. Entonces, quise hacer la pregunta, termino solamente con la exposición porque las contestaciones de usted la verdad es que me dejaron serias dudas respecto a su posición, respecto a sus pares y obviamente respecto al Poder Judicial. Para diciembre del 2014 la existencia inicial fue de más del doble que la media nacional. La media nacional fue de 648 para los tribunales en materia administrativa, como consecuencia de la acumulación y la baja productividad con respecto al resto de los tribunales en materia administrativa. El 14º fue de los menos eficientes. Entonces, no solamente fue de los menos eficientes, fue el más ineficiente. Ya en su encargo, ahora o en la última etapa, como magistrada del 20º Tribunal Colegiado, esta tendencia se mantiene. Es decir, esto fue anteriormente, estas son las gráficas que yo tengo para cuando usted estuvo en el 14º Tribunal Colegiado, y solamente para identificar si había un patrón de comportamiento, la Dirección General de Estadística Judicial pues nos muestra que esto es lo mismo. En el 2015 de junio de 2015, arrancó este tribunal, empezó con 623, una carga de 623 asuntos y solo egresó 93. Si lo comparamos con el promedio, pues más o menos está 3 o hasta 4 veces abajo del promedio. Entonces, repito, la Constitución establece que uno de los criterios por los cuales el presidente mandará a alguien a que forme parte de una terna es el de eficiencia. Ahora, usted nos ha dicho que a su interpretación la eficiencia no son estos números, sino es que usted le dedicó, y asumo que también en las ponencias de sus otros compañeros, cosa que se mantuvo donde usted estuvo porque se repitió el mismo perfil con sus compañeros en otros lugares, que lo que hizo fue dedicarle más tiempo
que lo que hizo fue ser pues mucho más cuidadosa y mucho más estudiosa del asunto. Yo quisiera que usted nos ahondara en ello, porque si usted estuviera en los tribunales en los que ha estado cercana a la media, entendería una argumentación de ese tipo. Sin embargo, cuando se hace la comparación y el argumento de quien expone es que ha sido mucho más cuidadosa y mucho más puntual en la revisión de los temas, pues la verdad es que lo que me dice es que todo el resto no lo hace. Es un poco lo que yo entiendo de su argumento. Yo sí hago mi trabajo bien porque yo me pongo a investigar, a estudiar, y entonces no veo el tema del tiempo como algo preocupante, porque lo que se trata es de hacer una investigación puntual, pero implícitamente lo que me deja por lo menos en duda, y quiero escuchar su percepción en esta respuesta, ¿por qué un ministro de la Corte se convierte en un líder del Poder Judicial? Se convierte en alguien que tal vez sería difícil encontrar, que es sumamente productivo en sus ponencias, que fue la última intervención, por eso me motivé a subir en esto, pero que tal vez la productividad de sus otros dos compañeros no lo es, entonces se le retrasa. Entonces sí me interesaría tener más bien una visión de quien hoy expone para profundizar en este asunto, porque si no, la impresión que me queda es entonces que el Poder Judicial, por un indicador de esta naturaleza, no está generando justicia, porque lo único que le interesa a todos sus pares, que repito, aquí tengo pues 18 tribunales de circuito que superan en capacidad de resoluciones la actividad de usted, la impresión que me queda es que implícitamente está diciendo es que ellos no hacen una revisión profunda. Entonces yo quisiera escuchar esa opinión. Esta es una pregunta que hice el día de ayer y que seguramente le haré a todos los que participen. Esto es, ¿cuáles cree usted que fueron sus méritos para estar aquí? Habida cuenta que estos son los datos, por lo menos que estadísticamente tenemos nosotros. Y obviamente que sea lo más profunda posible, haré otras intervenciones después. Otra es, ¿cómo se enteró de que usted iba a participar en esta terna, ¿no? O quién le habló, etcétera. Usted sabe que esta presentación ha estado rodeada de muchas sospechas alrededor de la incidencia política de varios actores. Me gustaría que nos diera un reflejo sobre el particular. Y bueno, tengo varias que usted ha dicho que no quisiera dejar. Usted nos respondió, le respondió a la compañera Pilar en materia de corrupción, y lo que le respondió fue el proceso burocrático de cómo funciona el combate a la corrupción. La primera pregunta sería más puntual: ¿hay corrupción o no en el Poder Judicial? Si es que usted considera que la hay, y obviamente tiene alguna evidencia que le permite soportar eso, ¿qué ha hecho para combatirla? Sería por lo pronto eso, pero sí me interesa mucho saber qué onda con estos datos. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. Muchas gracias por las preguntas, porque si lo que se entendió de mi participación fue lo que posiblemente yo di a entender que derivó de lo que usted me está cuestionando, me da la oportunidad de aclararlo. No es que unos compañeros no estudien los asuntos y nosotros sí. Nunca es mi intención hacer esa referencia. Lo que sostuve en lo personal, y es lo que yo puedo sostener, es que humanamente posible hay un determinado número de asuntos, para mí, que es lo que yo puedo sostener, hay un determinado número de asuntos que se tienen que analizar, estudiar y resolver. Y en función de ello se da la emisión de las sentencias. Por eso yo comentaba, no es rezago, es existencia. Rezago es no cumplir con los tiempos establecidos
o que excepcionalmente se pueden ser justificados por el Consejo. El tribunal tenía existencia, sin que ello implique que, porque no es mi intención y lo puedo asegurar, y por eso le doy las gracias por la oportunidad que me da de aclarar esa situación, que los otros compañeros no estudian los asuntos y que por eso, como nosotros sí los estudiamos, por eso los sacamos. Sí, no es mi intención. Tenemos diferente forma de trabajo, posiblemente, y eso ha ocasionado que nosotros, dentro de los tiempos, sacáramos los asuntos. Por otra parte, ya que me está cuestionando, y se lo agradezco, en función de qué pasó en el 14, no me gusta justificar por cuestiones administrativas. En la comisión, entonces la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal nos mandó llamar a determinados tribunales y porque teníamos esa existencia y se explicó concretamente, y dado que la pregunta me orilla que le conteste de esta forma, no porque el Tribunal 14 en materia administrativa fue motivo de diversos cambios de los titulares y ello ocasionó que los tiempos se retrasaran en cuanto al aviso de las autoridades, el aviso a las partes de la nueva integración del tribunal. El tribunal colegiado fue cambiado en integración en 2 o 3 ocasiones. Eso sí se amerita un tratamiento especial, tanto administrativamente como en la fijación de los criterios. El que en diciembre, en el tribunal que actualmente yo me encuentro inscrita, no sé, la estadística dice 93, debe ser de junio, de egreso, ¿no? Gracias. Pero sí, lo que me decía era en función de que habíamos sacado 93 asuntos, 98 en julio. Esto fue porque el tribunal colegiado empezó a funcionar el 10 de junio y como consecuencia del funcionamiento del colegiado se tuvo que integrar los expedientes, notificar a las partes y por lo tanto el número de decisiones se redujo. En las nuevas estadísticas ya relacionadas con agosto, septiembre y julio, usted podrá corroborar que nos encontramos a la mitad de la gráfica de existencia y que los números coinciden en proporción con los demás asuntos. Ese mes en especial fue el inicio del tribunal colegiado. Gracias. Que asumí que me iba a dar una respuesta de ese tipo, que como en junio había empezado, cosa que yo le remarqué en mi intervención, esa era la causa. Pero mire, en octubre, hace apenas un mes, usted resolvió 176 asuntos, otro aleatorio que encontré 213, otro aleatorio que encontré 312. Entonces, la justificación creo que no es robusta. Y no respondió a mi pregunta, por eso quiero retomarla. ¿Cuál es el mérito que hace que usted esté aquí?
porque a mí me parece, y vuelvo a encontrar en su respuesta, creo que una falla estructural. Cuando usted dice es que pasaron cosas en el 14º tribunal, las que fueron, y yo entiendo que usted las comente, el patrón se mantiene ahora en el 20º tribunal, es un patrón. Creo que es difícil encontrar que haya habido una culpa de algo más, si no es que hay una consideración estructural. Usted me dice que no fue su intención decir que los otros no estudian los temas, pero entonces no encuentro, si no fue su intención, qué es lo que genera la comparación, qué es lo que hace que usted, donde ha trabajado, tenga este rezago de trabajo, mientras otros no lo tienen. Y escuché algo que usted dijo: no es humanamente posible. Usted lo dijo. Pero ¿por qué para los otros sí es humanamente posible? ¿Por qué para otros compañeros de usted, mismas condiciones, misma, digamos, horizontalmente, misma situación, asumo que formaciones distintas, pero mismos méritos, qué hace que usted esté aquí frente a otros que han sido, en este indicador, mucho más eficientes que usted, y para los cuales ha sido humanamente posible hacer justicia expedita? Y si usted me recalca que no está usted diciendo que ellos, no ha tratado usted de decir que ellos no estudian, entonces, ¿qué es lo que hace una diferencia entre usted y ellos? Entonces, sí me gustaría mucho saber cuál es el mérito que nos debería de llevar a reflexionar o a pensar que usted pueda ser una buena ministra, si en todo este contexto yo no logro encontrar una justificación clara para su rezago. Y perdóneme que se lo diga, el echarle la culpa que hubo cambios en el 14 tribunal, pues no encuentro una respuesta robusta. Esa es la primera de mis preguntas, le agradeceré la respuesta. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Lo que le comenté yo en función de que las cuestiones administrativas es una cuestión que así sucedió. Y en función de que me está usted cuestionando claro, por eso, y se lo agradezco, y se lo agradezco, y que me está usted cuestionando, por eso fue esa respuesta, en función de que también tuvo que ver. Yo sí quiero insistir que no es rezago, es existencia. Es muy diferente. Los parámetros de la existencia en el tribunal tiene que ver por el número de asuntos que están ingresando. Si uno se tarda más de un tiempo prudente que establece el Consejo de la Judicatura Federal en sacar los asuntos, entonces sí se puede hablar de rezago. Pero si no, si se tienen los asuntos dentro de los términos que la ley y los parámetros que el Consejo de la Judicatura establece para sacarlos en un tiempo razonable, no se habla de rezago, sino de existencia. Lo que comentó usted de que humanamente posible, yo hablo por mí. Claro, yo le puedo decir, pueden existir personas que estudien el asunto con mayor rapidez que yo, que tengan una lectura rápida, y entonces que sí estén en posibilidad de sacar los asuntos, y eso no implica que no los estudien. Estoy hablando de mis capacidades, y porque además, como se lo comenté desde un principio, en el tribunal, en los tribunales en los que yo he estado, los 3 magistrados estábamos convencidos de no listar un número mayor a un determinado número de asuntos que podría implicar que bajara la estadística, la existencia, en detrimento de que los 3 tuviéramos oportunidad de estudiarlos y leerlos. Tenemos que estudiar, por ejemplo, 12 asuntos por ponencia, se listan, y cada semana tenemos que leer 36 asuntos, mínimo, que ahora ya son 15, o sea, 15 por. Esto es lo que sea humanamente posible, y en función de una política del propio tribunal. El Consejo de la Judicatura Federal, nunca he tenido una queja por dilación, nunca. Y en función de las visitas de inspección, en función de las visitas de inspección,
le puedo decir que lo que se mide es la productividad. Y la productividad, por ejemplo, en la última estadística está arriba de la media nacional. ¿Cómo me enteré? ¿Y cuáles son los méritos? El mérito. El mérito que yo tengo es que considero, y al margen de que no estoy acostumbrada, porque no estoy de acuerdo en que uno exprese atribuciones, como la pregunta va en este sentido, se lo comento. Yo ingresé al Poder Judicial de la Federación, hice concurso de oposición como juez de distrito, hice después concurso de oposición como magistrada de circuito, acabé mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice una especialidad en materia penal en la Universidad Panamericana, he tomado diferentes cursos y especialidades. Tengo curso de argumentación jurídica en la Universidad de Alicante y máster en la Universidad de Alicante en argumentación jurídica. Eso es por cuestión de historia de vida curricular. En lo personal, soy una persona comprometida con la función, estoy comprometida con los justiciables, tengo una convicción profunda de que hay que estudiar los asuntos en función de las personas y contribuir en la medida de lo posible a que se haga efectiva nuestra justicia en México. Y me he formado además en los principios de imparcialidad, independencia y objetividad. Mis compañeros, cualquiera puede tener los mismos méritos, no sé si más o menos, pero si yo fui privilegiada, y es su decisión que así sea, ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está poniendo a conocimiento, a la aprobación de ustedes este proceso. Mi compromiso con la sociedad y con mi país es precisamente ser servidora pública comprometida con mi función. Fui privilegiada porque en función de un número de personas que tienen capacidades, fui escogida o propuesta para formar parte de esta terna, y eso es un honor. ¿Es cuánto?